Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, ya vamos a empezar con esta transmisión. Agradezco a cada uno de los que se están conectando. Esta transmisión tiene como título la enseñanza virtual en diferentes grados académicos, un nuevo reto de los docentes en tiempos de COVID. Esta transmisión va a contar con la participación de la licenciada Verónica Flores Apaza, licenciado Roger Berrios Gutiérrez, licenciado Luis Quesada Gonza y magíster David Ernesto Aguilar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera entrevista, la cual es de la licenciada Verónica Flores Apaza, docente de la institución educativa José María Morante, Centro Poblado, Ocoña. Adelante. Fernández Carpio, estudiante de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. Como sabemos, la emergencia sanitaria ha generado la suspensión de clases presenciales y los docentes han tenido que adaptarse a los cambios y a la educación online. Es por ello que el día de hoy entrevistaremos a la licenciada Verónica Flores Apaza, quien actualmente se desempeña como docente de secundaria de Ciencia y Tecnología en primero y quinto año de secundaria. Asimismo, cuenta con 18 años de experiencia laboral. Muchas gracias por su tiempo docente. Ahora le cedo la palabra para que pueda dirigir unas palabras. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Economía. Me da mucho gusto poder compartir parte de mi experiencia, acerca de cómo hemos estado llevando estas clases virtuales con los estudiantes en secundaria, de los cuales estoy disponible para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mis compañeras para que podamos comenzar con la entrevista. Buenas tardes, docente Verónica, y buenas tardes a todos los presentes. La primera pregunta es, ¿qué retos asume usted para realizar las clases a través de la virtualidad? ¿Le resultó complicado adaptarse a la nueva normalidad del uso de las TICs en la enseñanza? Claro, esto de la virtualidad no ha sido fácil, El reto pues ha sido tener que adaptarnos de alguna manera, poder llegar a los estudiantes y que ellos no pierdan su año escolar, y que continúen pues con sus estudios. Al principio no fue fácil adaptarse a esta forma, ni teníamos idea de cómo se manejaba esto de la virtualidad, pero ahí hemos tenido que aprender, Bueno, y principalmente he estado llevando mis clases a través de WhatsApp y de las cuales algunas veces por el Meet, pero las dificultades han sido en que no tienen casi pues internet constante, Entonces las megas se les van y esa sí la dificultad que se ha tenido. Ok, muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera. ¿Se recibió alguna capacitación para poder adaptarse a este modo virtual? Y si es así, ¿resultó fácil llegar a sus alumnos de esta forma virtual? En un inicio la capacitación no fue pues, el año pasado ya tuvimos que adaptarnos así, ya pues haciéndonos enseñar con nuestros familiares y claro, pues hemos tenido que adaptar la forma, de poder comunicarnos con los estudiantes, ya sea mandando algunos videitos cortos de 5 minutos, mandando imágenes de textos, y haciendo preguntas, incluso por llamadas telefónicas, y así de esa manera para poder interactuar con el estudiante y que pueda comprender. Muchas gracias, Miss. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Bien, la siguiente pregunta es, ¿considera usted que las clases virtuales han disminuido la calidad de aprendizaje de los alumnos de secundaria? Sí ha disminuido porque no es con el mismo empeño, que se le pone en las clases presenciales, donde hay una interacción más dinámica, de participación entre ellos mismos o hacia el profesor. Esta forma es casi muy monótona, O sea, donde a veces tampoco uno no tiene la seguridad de que el estudiante esté pues concentrado en lo que uno está explicando,
si bien algunos sí lo están, ¿no? Entonces uno se pregunta si está, entonces responden, otros no responden tampoco, y en su calidad de respuestas también a veces se nota que hay un poco de confusión, ¿no? No llegan a la respuesta como uno quiere, o sea, de acuerdo a la pregunta, a veces se desvían a otro tipo de respuestas, no hay comprensión de textos, ¿no? Esas dificultades han hecho que sus aprendizajes pues sí hayan no disminuido, no sea como debe de ser, pues, ¿no? Correcto, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que ha habido cierta brecha en esta relación docente-alumno, ¿de qué manera usted logró adecuar sus métodos de enseñanza presencial al modo virtual? ¿Funcionaron dichos métodos o tuvo que recurrir a otros más adecuados a la virtualidad? Bueno, los métodos sí, pues he tenido que ir adaptando un poquito cada vez mejor, ¿no? Estamos en ello, porque a través de WhatsApp, aparte de diálogos, se les envía unos videos cortos de 5 minutos y también imágenes de textos, ¿no? Y de esa manera, ahora en lo que es, por ejemplo, por el Meet, también, claro, ¿no? Adaptar también a través de vídeos o también compartir ¿no? Por presentaciones y de los cuales la dificultad fue pues que no constaban con mucha internet, ¿no? Los estudiantes. Muchas gracias. Adelante con el siguiente compañero. Bien, sabemos que el alumno siempre ha sido el eje de la educación, sin embargo, en la educación virtual pasa a ser el protagonista indiscutible. Entonces, ¿usted qué diría referente a la perspectiva de la educación virtual en estos tiempos de COVID-19? ¿Y qué alternativas de solución plantearía respecto a las limitaciones de la educación virtual en estudiantes de zonas rurales? Bueno, las perspectivas ha sido de poder llegar hacia ellos de alguna manera, que puedan comprender, ¿no? Y como la dificultad ha sido esto de la señal, se ha visto por conveniente con las autoridades y hacer municipio para que puedan mejorar la señal, ¿no? Que con Entel, ¿no? Con las comunicaciones, que vean la forma de mejorar pues la señal. Porque como ellos en Ocoña, ellos vienen de otros pueblitos más alejados, incluso a Ocoña, y entonces en esas zonas no llega bien pues la señal, ¿no? Y a veces la información no llega como debe de ser. Y nuestra preocupación y tratar de solucionar esto ha sido de que nos apoyen pues las autoridades, ya sea el municipio, o también contar de repente con el personal de la institución educativa que está pues ahí, ¿no? Que puedan de alguna manera de repente aproximarse a sus hogares, averiguar qué dificultades tienen, por qué no responde, por qué no se comunican, ¿no? Entonces esas son las formas que hemos visto. Como también ha habido algunos que se les ha ocurrido de repente, ¿no? De hacer como alguna campaña, algo así para obtener celulares, ¿no? Y poder dar a algunos que no tienen acceso, porque ya que los celulares se comparten entre padres e hijos, y a veces eso hace también que no se comunique el estudiante porque el papá se lleva el celular, ¿no? Y bueno, esa es la solución que hemos tratado de dar, ¿no? Por nuestra parte, para que el estudiante pueda mejorar, pueda tener esa interacción, pues, ¿no? Con el profesor y de alguna manera también comprenda, ¿no? Lo que se le está enviando, los contenidos y todo ello. Gracias, licenciada Verónica, agradecida con su respuesta. Para concluir el rol de preguntas, le cedo la palabra a mi compañera. Si bien es cierto que para los estudiantes también fue complicado la adaptación a la nueva forma virtual,
En ese sentido, ¿qué recomienda el entorno del estudiante para mejorar y complementar su aprendizaje? Bueno, al entorno del estudiante es que todos apoyemos, ¿no? Tanto ya sea maestros, la dirección, los padres de familia, para poder apoyarlo, ¿no? Por nuestra parte, los profesores mandamos mensajes, algunas frases, o hacemos llamadas permanentes, ¿no? Ya sea a los estudiantes o padres de familia, y motivarlos de que apoyen a sus hijos, ¿no? De que controlen sus aprendizajes, porque solo así vamos a poder resolver, ¿no? De alguna manera esta dificultad, porque a veces los papás, como trabajan en el campo, así ellos se confían a que ellos están trabajando, hacen sus tareas, ¿no? Pero después en la presentación de sus actividades, de sus evidencias, no envían, ¿no? No envían, entonces es una preocupación. Y cuál es la dificultad, que a veces se distraen en otras cosas, ¿no? Juegos, y entonces no están cumpliendo como debe ser. Entonces la función del papá es que tiene que estar controlando, ¿no? El avance de sus hijos, que cumplan y que envíen sus evidencias, y el diálogo, y también contamos con la psicóloga, ¿no? Que también ella llama a los estudiantes para levantarles el ánimo emocionalmente, ¿no? Si es que de repente también pueda presentarse problemas familiares, ¿no? Con este problema del COVID, y esa es pues nuestra labor, ¿no? Estar motivándoles con frases, palabras, llamadas telefónicas, impulsando, ¿no? Para que puedan seguir en sus estudios, y también a los papás que apoyan a sus hijos. Correcto, licenciada Verónica. Muy interesantes sus recomendaciones. Bueno, concluyendo con la entrevista, le agradezco, licenciada Verónica, por su tiempo y su colaboración con el tema, la enseñanza virtual en diferentes grados académicos, un nuevo reto del docente en tiempos de COVID, y recalco el agradecimiento de su loable labor como docente. Muchas gracias por su participación. Igualmente a ustedes, jóvenes, se les agradece, y pues ha sido un gusto poder compartir, ¿no? Esta experiencia que estamos viviendo tanto estudiantes como docentes, y de alguna manera tenemos que mejorar y poner empeño pues en apoyarlos, y entonces de esa manera de alguna manera vamos a poder solucionar, ¿no? El problema de que de repente no estamos en la presencialidad, pero de esta manera virtual, haciéndolo de la mejor manera, la comunicación sobre todo, ¿no? Ya sea con padres, estudiantes y personal de la institución, ¿no? Para poder salir adelante. Muchas gracias, licenciada Verónica Flores Apaza. Bueno, ahora vamos a darle pie a la siguiente entrevista, la cual es del licenciado Roger Berrios Gutiérrez, gerente general de la Academia Kennedy Balme. Adelante. Buenas tardes, profesor Roger Berrios Gutiérrez. Gracias por su presencia en esta entrevista sobre la educación en tiempos de pandemia, ¿no? A continuación, le haremos algunas preguntas respecto a este tema. ¿Qué fue lo primero que pensó al enterarse que la educación sería de manera virtual e indefinida? ¿Qué expectativas tuvo respecto a eso? Antes que nada, chicos, saludarlos. Gracias por la oportunidad de realizar la entrevista. En realidad, cuando se dio la primera, ¿cómo vamos a decir? La primera suspensión de la presencialidad, pues todavía no teníamos claro cómo se iba a dar una solución a la enseñanza. El Estado ni los privados teníamos clara la situación. Luego de un mes máximo, nosotros vimos aquí un nuevo reto. Un nuevo reto porque, valgan verdades, ustedes lo deben saber, mis estimados muchachos, de que la empresa privada se debe al consumidor, ¿no? Si no hay consumidor, no hay empresa privada. Entonces, lo primero que tienes que hacer como empresa, yo que soy encargado de ella, soy el gerente general, es ver el servicio que le vas a brindar, si es agradable, si es consumible, si es digerible, y luego de ello establecer un servicio. Entonces, entramos en una especie de paréntesis institucional en donde estábamos buscando la mejor manera. Es decir,
Estábamos viendo, por ejemplo, la posibilidad de hacer una especie de biblioteca virtual con videos ya grabados, previamente grabados, con un temario por cada curso y vender esos paquetes, ¿no?, a los muchachos para que lo puedan ver una y otra vez, 1000 veces. Consideramos eso que fue una buena idea. En un principio yo lo consideré y empecé con eso. Luego me di cuenta que el mercado me exigía otras cosas, por ejemplo, la interacción directa, como la que estamos teniendo ahora. Y empecé a orientar la idea hacia una situación más directa, ¿no? Se entiende todo ese punto. Bueno, ¿y qué dificultades se le presentaron al retomar las clases, pero ahora de manera virtual, por la coyuntura? Le he dividido en dos partes. Una, que serían los problemas materiales. Dentro de ellos encontramos la conectividad, fluido eléctrico, los espasmos de internet, es que por momentos sube y baja, ¿no? Y ojo, muchos de los alumnos y de los docentes, especialmente los, vamos a decirlo entre comillas, ojalá no nos suene mal, pero los antiguos, no están acostumbrados a esto. Dentro del aspecto material, por ejemplo, el manejo de la computadora, los muchachos, muchos no tenían computadora, tenemos alumnos de muy escasos recursos también. Y algunos docentes tampoco tenían una computadora que soporte programas para realizar este tipo de actividades, solo tenían computadoras para realizar lo típico que hace un profesor, que es armar sus sesiones, sus exámenes, sus notas, sus prácticas, o sea, lo más básico, ¿correcto? Entonces, esas fueron las dificultades materiales. También tuvimos otras dificultades que yo le llamo dificultades humanas. ¿Cuáles son las dificultades humanas? Por ejemplo, los profesores no sabían cómo hacer la clase. ¿Qué hago? ¿Me paro frente a una cámara y pongo una pizarra y escribo? ¿Hago una diapositiva? Siento que el alumno no me va a captar, no me va a prestar atención. Pero ese es el lado humano por el lado del docente. El muchacho, en este sistema de virtualidad, perdemos un elemento que es la motivación directa que tiene alumno-profesor. Sin esa motivación, no hay una especie de captación inmediata del alumno hacia el tema. Y eso obviamente lo saben muchos docentes. Y quizá ustedes también lo han podido vivenciar al inicio, porque ahora ya están muy acostumbrados a este sistema, ¿no? Los muchachos no te captan, no te prestan atención, no te contestan, ¿no? Cuando el docente dice, ¿comprendieron alguna pregunta? Y nosotros nos hemos dado cuenta que en la presencialidad hay muchas preguntas. Todos levantan la mano. Pero en virtualidad nadie dice nada. Le preguntamos, ¿qué necesita una institución, en este caso la academia, para estar a la altura de ofrecer clases virtuales de calidad? A un inicio, como gerente de la institución, pensé que se tenía que invertir demasiado para darle unas clases de calidad a los alumnos. Y empapándome del tema, puesto que somos todos novatos en ello, o hemos llegado a ser novatos, ahora vamos agarrando más experiencia, no es necesario invertir mucho para darle en virtualidad calidad. Si estamos hablando en aspectos como institución, porque cada docente ha ido invirtiendo personalmente, ¿no? Individualmente en él mismo, invertir en él mismo para poder dar mejores clases. Como institución, nosotros hemos trabajado bajo las plataformas que se establecen gratuitamente, como el Meet y el Drive, que se utiliza comúnmente, que lo utiliza la Universidad Nacional de San Agustín, si no me equivoco, en la mayoría de sus carreras, y muchas otras instituciones, y ha estado al nivel y a la altura de las exigencias con sus herramientas. Pero valgan verdades, cada docente ha estado invirtiendo también en sí mismo. Te pongo un ejemplo, yo he comprado una tableta gráfica para poder trabajar con mis diapositivas y escribir encima de las diapositivas, a pesar de que yo soy del área de letras, lo sentí necesario, porque solo leer una diapositiva y explicar con una cámara al muchacho, lo sentía muy vacío, y hemos invertido cada uno en nosotros. Entonces ha tenido dos tipos de costos. Costo institucional, ya que ha sido mínimo, ojo, y también como institución, si es que nos vamos para el lado de la empresa privada, hemos tenido que brindar facilidades a los docentes que no tenían los elementos. Y en la propia sede hemos tenido computadoras disponibles para que ellos puedan venir a la institución y dictar desde ahí. Y hemos tenido que invertir, ¿no es cierto?
en ello. Y en la inversión individual del propio profesor, ¿no? Algunos se han capacitado, algunos han tomado cursos, ¿no? Para mejorar sus diapositivas. Hay una infinidad de materiales, no solo el PowerPoint, hay una infinidad de elementos que se pueden usar y han tenido que ir capacitándose para ir mejorando su imagen como docente, porque recordemos que vendemos una imagen y esa imagen es la que genera la atracción hacia el propio alumno, porque nosotros somos privados, no nos olvidemos, no estoy criticando a la parte pública o estatal, pero en la parte pública o estatal no vendes una imagen como tal, sino vendes o entregas un servicio como institución pública. Y el que accede a ti está obligado a acceder al servicio público que te dé el Estado, mientras que el privado tiene que vender, y entonces ahí es donde se ha dado la mayor cantidad de inversión. Ahora, última pregunta ya para ir terminando. ¿Algún mensaje breve a sus alumnos o alguna palabra para motivarlos en estos tiempos un poco difíciles? En realidad, cada que termino una sesión, si por ahí algún exalumno mío me estuviera escuchando, me diría, cuando ha sido presencial usted jamás nos ha dado una palabra motivadora al final de la clase. Pero hoy, con la virtualidad, creo que nosotros, los que estamos ejerciendo la docencia, tenemos la obligación de motivar, incentivar a los muchachos a que no decaigan, porque creo yo que los más perjudicados han sido ustedes, los alumnos. Nosotros como docentes tenemos el sentido de la verticalidad. A mí me escuchas y a mí me entiendes, quieras o no. Pero los que han tenido mayor cantidad de problemas han sido los alumnos, los que están al otro lado de la pantalla. Mi mensaje sería lo siguiente, para todos aquellos que tienen manejo de instituciones, ser tolerantes, ser comprensibles en las dificultades que tienen los alumnos. Porque si bien la clase es interacción alumno-profesor, nos estamos olvidando de un elemento muy importante, la interacción entre compañeros. Porque fortificar la interacción entre el compañero que está al costado, cuando yo me distraje y le pregunto qué dijo y él me contesta qué es lo que había dicho, ¿no? Generaba un lazo de confianza dentro de los, por ejemplo, los que van a seguir la misma carrera, etc. Y entonces debemos ser más comprensibles. Es el alumno solo contra el docente. Está solo, está en su habitación llevando una clase y está solo. Lo único que ustedes tienen que hacer como alumnos frente a estas circunstancias virtuales es ser comprensible con los docentes. Yo recuerdo que al inicio, digamos cuando tenía que grabar una sesión, no sabía cómo grabar una sesión en el Meet. Y por ahí habían alumnos que ponían su jaja siempre, ¿no? Yo me imagino que en su mente decían, pobre profesor, no sabe ni qué está haciendo, ¿no? Debemos ser comprensibles, puesto a que todos hemos vivido una especie de educación rutinaria y nadie estaba preparado para esto. Creo que la comprensión y la tolerancia serían los dos valores más importantes para asumir dentro de la virtualidad, la tolerancia. Sí, de todo corazón, le agradecemos de parte de la clase de Matemáticas para Economistas 3. Muchísimas gracias, licenciado Roger Berrios, por la entrevista. Ahora vamos a continuar con el licenciado Luis Manuel Quesada Gonza, docente de la institución educativa Divina Providencia, CIRCA. Adelante, compañeros. Profesor, ¿qué fue lo primero que pensó al enterarse que la educación sería virtual e indefinida? Bueno, lo primero que pensé es asumir nuevos retos y adaptarnos al uso de las tecnologías que hoy en día se están brindándose. Sin embargo, lo que nosotros vamos como docentes tendríamos que adquirir nuevos conocimientos y a la vez fortalecer nuestros saberes previos en beneficio del estudiante. Buenas tardes, profesor Luis Manuel Quesada Gonza. ¿Qué opina usted respecto a qué dificultades se presentaron al retomar las clases? Las principales dificultades que se tuvo es sobre todo el uso de las tecnologías, comúnmente llamadas las TIC. Sin embargo, este uso de las tecnologías, nosotros los docentes al 100% no teníamos conocimiento de cómo hacer el uso de los softwares educativos para poder llegar hacia los alumnos, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día
con tantos herramientas de tecnologías nos ayuda y nos permite llegar de una u otra manera para el uso y llegar, ¿no?, con un buen uso de estrategias y metodologías hacia los estudiantes. Continuando con la siguiente pregunta, ¿considera que la educación virtual genera la misma enseñanza que la presencial? La educación virtual genera la misma enseñanza que la presencial. Yo considero que no al 100%, pero sí nos permite trabajar y realizar en tiempo real y corregir, ¿no? Sin embargo, por medio de los softwares educativos o herramientas educativas. Sin embargo, la educación presencial nos permite a fortalecer de repente un poco más los vínculos de amistad con el alumno. Hay una relación entre profesor y alumno de una forma amigable, entonces sin embargo ahí podemos llegar más hacia el alumno, tener más conocimiento, cómo está en su estado emocional, cómo se siente. En cambio, en la forma virtual no sabemos, solamente nos vemos por una pantalla o por medio de un programa o X cosa. Para concluir, ¿podría brindarnos un mensaje breve para sus alumnos o algunas palabras para motivarlos en estos tiempos? Algún mensaje que le puedo dar a los alumnos: simplemente sigamos cuidándonos en estos tiempos. No es por el hecho que haya bajado de repente un poco las estadísticas de la pandemia, eso quiere decir que ya estamos libres. No, tenemos que seguir cuidándonos hasta lo máximo que se pueda y a seguir adelante, aprovechar esta forma virtual que se está dándose hoy en día en realizar capacitaciones, conocer más, como vuelvo a repetir, los softwares educativos, las herramientas educativas, para el bien y beneficio de cada uno de los estudiantes. No solamente decirles muchas gracias y cuídense, solo nos quedan cuidados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Luis Manuel Quesada Gonza. Ahora, para culminar, solo tenemos una entrevista más, la cual se le hizo a un docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. Y con ello me refiero al magíster David Ernesto Aguilar del Carpio. Adelante, compañeros. Con el saludo respectivo al profesor David Ernesto Aguilar del Carpio y al público presente, se va a realizar la entrevista con la temática de la enseñanza virtual en diferentes grados académicos al entrevistado, y a continuación se realizarán las preguntas respectivas. Primeramente, un cordial saludo, profesor David Ernesto. La primera pregunta que le quisiera plantear es: ¿qué fue lo primero que pensó al enterarse que la educación sería de manera virtual e indefinida, y qué expectativas tuvo con respecto a esto? Bueno, al principio hay un poco siempre de dudas en función de si se va a poder realizar o cómo se va a poder realizar a plenitud, ¿no?, ese tema, en función de las herramientas que había en ese entonces o que uno conocía, ¿no? Si había en la universidad una plataforma que realmente sea lo suficientemente dinámica para hacer las cosas, ¿no? Si había, digamos, si todos los alumnos estaban en la posibilidad de conectarse. Me parecía que eso era lo más importante. Quizás mi duda esencial pasó por ahí, ¿no? En una universidad pública entendemos que no todos tienen los mismos recursos y que de repente no había las facilidades para todos, y eso iba a generar un sesgo, ¿no? Y no permitir lo que el objeto de la escuela, de la universidad pública, ¿no? Que es más que todo que todos los estudiantes puedan acceder en igualdad de oportunidades o por lo menos acercarse a eso, ¿no? Sin ningún tipo de distinción a poder acceder a las clases, ¿no? Y lo propio también que es de la universidad, que puede tener, en ese entonces no sabíamos hasta dónde podía llegar la adecuación en cuanto a software, a dinámica de interacción. No, era un campo propiamente desconocido, ¿no? Buenas tardes, profesor. A continuación le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Considera usted que la educación virtual genera la misma enseñanza que la presencial? Y bueno, ¿qué necesita, ¿no?, una institución, en este caso nuestra universidad, para estar a la altura de ofrecer clases virtuales, ¿no?, de calidad? Pero hay cosas que se pierden y hay cosas que se ganan, ¿no? Habría que hacer un análisis más profundo para saber cuál es, digamos, cuál podría ser mejor. Siempre se parte de que lo presencial puede ser mejor en el sentido de la interacción que hay, el absolver dudas,
digamos, el nivel de desgaste y concentración del estudiante es mayor cuando está de manera presencial a cuando está de manera virtual, ¿no? Conectado con un celular, haciendo quién sabe qué, ¿no? Y no sé, pues, ¿no? Pero digamos que la virtualidad te permite algunas cosas que no te permite, en este caso, la educación presencial. O quizás hasta este momento no permitía por las herramientas que había en la universidad con las que nosotros contábamos, ¿no? Por ejemplo, compartir videos en vivo, compartir documentación en ese momento en tiempo real con ustedes, ¿no? Es un poco más complicado en una clase, ¿no? Habría que llevar las copias o darles para que lean en su celular, lo cual no es, digamos, pedagógico por el desgaste que hay de la vista en leer en letras tan pequeñas. También, en mi caso, por ejemplo, ir a la biblioteca y en mi biblioteca personal sacar un libro y poder leerles ese libro de manera algún capítulo de ahí, ¿no? Para que la idea quede redonda. Esas cosas quizás de manera presencial no se hubiese podido hacer porque no iba a andar con libros para todos lados, ¿no? Con 5 o 6 libros y estar viendo ese tema, ¿no? Pero digamos que se ganan esas cosas, pero la presencialidad siempre me parece que es más importante, ¿no? Más importante en la interacción que hay entre alumno y estudiante, alumno y profesor, perdón, y que, digamos, algunas de las cosas de la virtualidad podrían asumirse con un mayor equipamiento en las aulas. Por ejemplo, el tema de compartir videos puede estar en las aulas, ¿no? De las clases, el tema de que ustedes tengan internet y puedan leer algunas cosas en tiempo real también puede estar, ¿no? Si se implementa un sistema de Wi-Fi en toda la universidad, como en algunas universidades hay en otras ciudades, ¿no? O incluso acá, creo, también en Arequipa, ya hay en algunas universidades. Y si se renuevan equipos, se mejora la iluminación de la clase para que los videos se puedan visualizar, el audio y todas esas cosas. Pero yo particularmente creo que la presencialidad es más importante o permite una mejor comprensión, mejor nivel de concentración y de interacción entre el estudiante y el profesor, y por tanto una mejor asimilación, ¿no? Continuando con la última pregunta, quisiera saber si tiene algún consejo a sus alumnos o alguna palabra para motivarlos, ¿no? En este contexto, bueno, que ahorita estamos viviendo, ¿no? Que no socialicen tanto los exámenes. No, bueno, pues que por el WhatsApp, ¿no? Socializa, pero que, bueno, que traten en la medida de lo posible de vincularse a las clases virtuales. Es difícil, ¿no? Hay que entender que a veces en muchos hogares hay solo una computadora por casa, ¿no? El ancho de banda no es el suficiente, ¿no? Y todas esas dinámicas impiden tener, digamos, un proceso de aprendizaje acorde a veces, ¿no? Yo les aconsejaría que siempre traten de, digamos, tener una interacción con el profesor mayor. Por ejemplo, ¿no? En las clases virtuales hay poca intervención, o al menos de lo que habría quizás en una presencial, o se siente, ¿no? Quizás algunos alumnos están trabajando, aprovechan el tiempo, ¿no? Que también es importante y es válido, ¿no? En algunos casos. Pero, que, digamos, tengan una mejor interacción con el profesor en el sentido también, por ejemplo, ¿no? En unas clases virtuales me parece a mí, ¿no? Es mi punto de vista, que debería haber 2 breaks, ¿no? A veces no se puede porque la temática de la clase avanza, para mejorar el nivel de concentración con los estudiantes. Pero muchas veces los estudiantes tampoco están solo conectados, pero no están ahí, ¿no? O sea, y eso dificulta un poco el nivel de aprendizaje y puede que haya una brecha con, digamos, los alumnos, llamémoslo así, los alumnos COVID, ¿no? Que han estado en sus casas este tiempo, y los alumnos que han hecho clases presenciales, en el sentido de que te empuja, ¿no? La virtualidad te empuja a que a veces te puedas relajar un poco más, ¿no? Si bien te permite adecuar tus tiempos mejor, ahorrar en algunas cosas, ¿no? Pero también te empuja a que a veces no te desconectes o no estés presente, porque el nivel de concentración no es el mismo, definitivamente, estar frente a una pantalla a estar frente a un televisor, en un aula, perdón.
Entonces yo les aconsejaría que hagan un poco de esfuerzo en ese sentido, que siempre traten de decirle a los profesores sus expectativas en cuanto a cómo se puede mejorar la clase, entendiendo que la universidad se ha creado para generar conocimiento y transmitirlo a los estudiantes, ¿no? Y ustedes son el objeto, ¿no?, de la creación de una universidad, ¿no? La creación de conocimiento y ustedes, ¿no?, como estudiantes. Entonces, yo no creo que haya dificultades en que algunas cosas se puedan coordinar con los profesores, ¿no? También les recomendaría que aprovechen estos tiempos, ¿no?, estos momentos para pedir mayor literatura, mayor documentación digital, que ustedes podrían acercarse y con eso romper, digamos, la idea de, digamos, solo un aprendizaje lineal, ¿no?, que llega a un punto específico y tal, ¿no?, sino que un aprendizaje que tiene, digamos, muchas particularidades en las ciencias sociales sobre todo, y que hay muchas teorías, ¿no?, y que les van a permitir eso generar digamos, una apertura de conocimientos mayor para que ustedes puedan contrastar teorías y acercarse más a cómo, digamos, suceden los fenómenos sociales, ¿no? Y por último, les recomendaría que no vayan a fiestas COVID, pues, ¿no? Eso sobre todo. Ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, esas serían todas las preguntas, esperando que cada una de sus palabras llegue a todos nuestros compañeros, que esto va a ser compartido. Y agradecemos mucho su presencia aquí para poder aportar algo, ¿no? Al menos una opinión personal sobre estos temas que también son importantes tratar, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, profesor. Y bien, no era de qué, suerte, cuídense. Muchas gracias, profesor. Ok, cuídense, hasta luego. El reto que nos dio la virtualidad fue el tener que adaptarse para poder llegar a los estudiantes y que estos no pierdan el año escolar. La mayor dificultad para las clases virtuales fueron los fallos de conexión. Al inicio no existía ninguna capacitación. Los docentes tuvieron que descubrir por su cuenta la forma en la que mantener el contacto con sus estudiantes. La calidad de educación disminuyó, ya que la interacción en la modalidad virtual no es tan dinámica como en las clases presenciales. La virtualidad no asegura que la concentración esté en todos los estudiantes, además de que en su respuesta suele existir confusión. Los métodos usados para la enseñanza durante este periodo se han tenido que ir adaptando cada vez más, mejorando constantemente y tratando siempre de superar las trabas de la mala conexión de algunos estudiantes. Las perspectivas acerca de la educación siempre circularon alrededor de la comprensión del estudiante. Frente al problema de la conectividad, se habló con los municipios para que se pueda mejorar la señal de internet, para evitar que la información se distorsione. Además de esto, también se pensó en hacer una campaña para poder entregarles celulares a los alumnos que no cuentan con puntos de acceso para sus clases virtuales. Todos deben apoyar a los estudiantes durante las clases virtuales. Por parte de los profesores, se envían mensajes motivacionales, frases y llamadas a los padres de familia para que estos apoyen a sus hijos controlando su aprendizaje. En la primera suspensión de la presencialidad no había una solución clara por la parte de la enseñanza. Luego se presentó un nuevo reto, ya que se estaba buscando la mejor manera de poder retomar las clases y que éstas cumplan con los estándares de calidad de los estudiantes. Durante este periodo existieron problemas, los cuales se clasifican en dos: problemas materiales como lo son la conectividad de internet y el fluido eléctrico, además del poco conocimiento en el uso de tecnología. Dificultades humanas como la manera en que el profesor iba a realizar su clase y la motivación por parte de los alumnos. Para poder brindar una buena educación durante este periodo, básicamente se necesita que los docentes inviertan en sí mismos, ya sea con capacitaciones o herramientas que eviten una clase vacía, y brindarle como institución los elementos a los profesores que carecían de los recursos para hacer su clase. Si bien es cierto, los docentes tienen el sentido de la verticalidad, pero los que tienen los problemas son los estudiantes, así que los profesores deberían ser más tolerantes y comprensivos con los estudiantes, ya que con la virtualidad se están dejando de generar lazos de confianza entre ellos. También debe existir una tolerancia y comprensión por parte de los alumnos hacia el profesor.
Asumir nuevos retos y adaptarse a las nuevas tecnologías. Sin embargo, como docente lo que se debería hacer es adquirir nuevos conocimientos y fortalecer los saberes previos para el beneficio de los estudiantes. Las principales dificultades vividas se basan principalmente en el uso de las nuevas tecnologías, ya que los docentes no tenían conocimiento acerca de los software educativos. Sin embargo, estas mismas tecnologías son las que permiten llegar a los alumnos con un buen uso de estrategias. Existieron algunas dudas de si se podía realizar clases virtuales o si de realizarse se haría a plenitud alrededor de las herramientas que se conocían en ese entonces y la conectividad de parte de los estudiantes. Para decidir si las clases virtuales son mejores que las clases presenciales o viceversa, habría que hacerse un análisis más profundo sobre el tema. Aunque siempre se dice que las clases presenciales son mejores por la interacción que existe también un desgaste mayor en estas. Por otro lado, las clases virtuales permiten hacer más cosas que en clases presenciales, por las herramientas que se pudieron usar en estas y que podrían implementarse en clases presenciales a futuro. Se recomienda a los alumnos tratar de vincularse lo más posible a las clases virtuales, entendiendo las dificultades que pueda haber. Debería haber una mayor interacción virtual entre profesor y estudiante, además de poder pedir mayor material de estudio. Bueno, así culminamos esta transmisión. A nombre del grupo D del curso de Matemática para Economistas 3, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que hicieron posible esta transmisión, así como también a los docentes que fueron partícipes de las entrevistas, obviamente destacando su compromiso y la buena voluntad con la que nos respondieron para realizar este trabajo de responsabilidad social, trabajo destinado para todos en general, a adultos, jóvenes, niños. Gracias Luis Manuel Quesada Gonza, licenciada Verónica Flores Apaza, licenciado Roger Berrios Gutiérrez, David Ernesto Aguilar. Muchísimas gracias. Todos ustedes, al igual que los espectadores, han colaborado para que se dé este momento. Obviamente también agradecemos a nuestro profesor, tutor del curso, Fernando Iván Choquelusa, quien nos impulsó, aconsejó y guió en cada paso para este proyecto. Gracias, profesor. Y bueno, sin más que decir, esperamos que esas entrevistas hayan sido de su agrado. Aprendimos muchísimo en su desarrollo y sé que ustedes con esa transmisión igual, porque más allá de las dificultades que han atravesado los docentes, gracias a esta actual coyuntura, gracias a la COVID-19, reconocemos y valoramos este proceso, el esfuerzo, la paciencia, el cariño, la dedicación de cada uno de los buenos docentes, de los buenos profesores que cada día nos dan. Todo ello puede transformar en positivo las vidas de otras personas, la vida de sus estudiantes, nuestras vidas. Muchísimas gracias y hasta luego.